en el Evangelio según San Lucas y vamos a continuar, que todavía no hemos terminado el capítulo 6, ya este es el cuarto mensaje del capítulo 6, pero vamos a terminar hoy y vamos a mirar en esta mañana en el versículo 46 al 49. 46 al 49. Y le hemos intitulado el mensaje Fundamento en las palabras de Cristo. Fundamento en las palabras, en lo que Cristo ha dicho. Entonces, Lucas, the Gospel according to Luke, chapter 6, 46 to 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, o en otra versión dice sobre la arena, la tierra, la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana, oh Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por las fuerzas que tú nos das para venir a este lugar, pero no solamente las fuerzas físicas, sino el deseo que tenemos de acercarnos a tu casa para adorarte, para bendecirte, para darte gracias y para escuchar tu palabra. Tu palabra es la final autoridad, es la máxima autoridad. Tu palabra es infalible e inerrante. Nosotros reconocemos nuestra simiente pecaminosa y reconocemos la necesidad que tenemos todos los días de ti, oh Dios. Pedimos, Señor, que nuestros amigos que no te conocen, que no han dado ese paso de obediencia, que en esta mañana tú hables a sus corazones, porque aquí está tu Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias, oh Dios, en tu precioso nombre. Te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y como siempre, no pongan sus Biblias a un lado, sino que manténganlas abiertas, porque saben que aquí en la iglesia pues usamos mucho la Biblia. Amén. Predicamos la Biblia. Cuando nosotros observamos el mundo religioso, y me refiero al mundo que está fuera del cristianismo, porque hay un mundo religioso y el mundo religioso siempre busca muchas maneras para acercarse a Dios. Amén. Y lo hacen de acuerdo a cómo han sido enseñados, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las costumbres, y tienen buenas intenciones, no podemos decir que no, pero como todos sabemos que nadie se salva por las buenas intenciones. Amén. Y cada domingo el mundo religioso, como hoy en día, bueno, en este día, el día domingo, en todo el mundo, las iglesias que se reúnen en una iglesia, en una catedral, en un templo o capilla, etcétera. Y el mundo religioso hace sus ritos religiosos, repiten ciertas oraciones, porque ellos creen que haciendo esto y mucho más, ellos creen que van a agradar a Dios. Amén. O más bien, creen que van a obtener el favor de Dios.
Y cuando nosotros observamos también el pueblo de Israel, la nación de Israel, la nación de Israel también hacía lo mismo. Y es por eso que el profeta Isaías, y no nomás Isaías, sino que otros profetas apuntaron el error de ellos. Pero miremos ahí Isaías capítulo 29, verso 13, dice, porque este pueblo, el profeta Isaías dice, Dios está hablando y les habla directamente a la nación de Israel. Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y refiriéndose a quién, a la nación de Israel. Dice, y con sus labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, ellos a través de los tiempos, ellos estaban repitiendo mandamientos de hombres. Eran frases, posiblemente eran frases espirituales muy elegantes o rituales mecánicos, liturgias que posiblemente impresionaban a los hombres, porque a veces el hombre pues hace tantas cosas, ¿no? Expresiones que impresiona a la gente, amén. Pero el gran problema de ellos, el temor de ellos, eran palabras vacías. Amén. Sus palabras no eran respaldadas por sus hechos. El corazón de ellos no era conforme al corazón de Dios. Amén. Ahora, eso miramos en el mundo religioso y miramos en la nación de Israel. Pero ahora cuando nosotros observamos el mundo cristiano o el mundo evangélico, protestante, pentecostal y muchas otras ramas que hay dentro del cristianismo, ortodoxos, bautistas, metodistas, anglicanos, apostólicos, etcétera, hermanos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Ahora, hoy en día uno puede, por medio de claro, no podemos visitar a todas las iglesias locales para mirar qué es lo que está pasando, pero por lo poco que nosotros observamos y miramos a través de las redes sociales, entonces, bueno, ¿qué es lo que miramos? Bueno, miramos quizás algo similar, hermanos. O sea, dentro del cristianismo también miramos algo similar, porque nosotros a veces tenemos ese mismo problema. Nosotros conocemos el lenguaje cristiano. Amén. Sabemos cómo orar. Sabemos cómo cantar. En las iglesias cristianas hay cantantes profesionales, hay músicos, muy buenos músicos, y gracias a Dios por ello. A veces hacemos oraciones, nuevamente las repetimos, pero a veces la realidad, hermanos, que a veces nuestras oraciones son oraciones vacías. Saludamos con la paz de Cristo, una costumbre, ¿no? Amén. O sea, automáticamente, paz de Cristo. Paz de Cristo. Amén. Cantamos cantos espirituales y hasta derramamos lágrimas de cocodrilo. Es la realidad. O sea, si somos sinceros, dentro del círculo cristiano también existe esto. Entonces, la pregunta es, hacemos todo eso, la pregunta es, ¿estaremos adorando a Dios en espíritu y en verdad? Realmente nuestro corazón está siendo transformado por su palabra y por el Espíritu de Dios. ¿Realmente tenemos un amor genuino? Amén.
O sea, realmente venimos a la iglesia local con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, con un corazón de querer agradar al Dios del cielo. Amén. Now, una de las cosas que yo diría que podemos, especialmente los recién convertidos, quizás el mayor consejo que nosotros daríamos al recién convertido sería la importancia de obedecer a Dios. O sea, yo no creo que hay otro consejo más importante de decirle, mira, de todo lo demás que te puedo decir, lo más importante es obedecer a Dios. Obedecer a Dios y su palabra. ¿Se recuerdan cuando el profeta Samuel vino y reprendió a Saúl? Amén. El profeta Samuel, allí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, 22, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego le dice allí, dice, ciertamente el obedecer ¿qué? Es mejor que ¿qué? Que los sacrificios. Es decir, hacer sacrificios a Dios sin la obediencia es algo en vano. Hacemos sacrificios a Dios, pero no hay obediencia, es algo en vano, hermanos. Porque la realidad que nuestra naturaleza pecaminosa siempre ha tenido problemas en obedecer a Dios. Como ya mencioné, el pueblo de Israel, ellos también tenían ese mismo problema. El segundo libro de Reyes 17:14 dice: mas ellos no obedecieron, dice antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Entonces, desobedecer a Dios es endurecer nuestro corazón. Desobedecer a Dios es rechazar su voluntad. Amén. Y hay una palabra que desobedecer es algo similar a la rebeldía. Amén, a la rebeldía. Y queridos hermanos, que Dios nos ayude, y a esta iglesia, porque yo no puedo hablar por las otras. Claro, observamos en las otras iglesias, pero yo no puedo hablar por las otras iglesias, solamente por nuestra iglesia. Que Dios nos ayude a ser un pueblo obediente a su palabra. Porque hoy en día, y sí miramos en las redes sociales que se hace, y no nomás en nuestra asamblea, se pone mucho énfasis en los milagros, en las sanidades, en tener dones del Espíritu, cantar bonito, en tener mucha gente, hacer cosas grandes para el Señor. Amén. Se enfatiza la estrategia, la visión, y conferencias y seminarios y un montón de cosas, hermanos. Montón de cosas. Pero lo que Dios está pidiendo de nosotros es obediencia a Cristo. Obediencia. Y Cristo en su humanidad, nos dice la Biblia que Él aprendió obediencia. Mire ahí en Hebreos capítulo 5 verso 8 dice: y aunque era hijo con H mayúscula, que no hijo, sino que dice H mayúscula, dice por lo que padeció, dice aprendió la obediencia. Entonces, hermanos, la obediencia no es algo que se produce automáticamente en nosotros, es un proceso, hermanos.
Al principio de nuestra conversión teníamos mucho problema con eso. Teníamos mucho problema en obedecer al pastor, estar sujetos ahí a la iglesia. Batallábamos con eso, hermanos. Pero a medida que fuimos conociendo más a Dios, su palabra, entonces aprendimos. Éramos rebeldes por naturaleza. Aprendimos a ser obedientes. Ahora, respecto a Cristo, no solo fue obediente hasta la muerte. Mire lo que dice ahí en Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. ¿Es fácil eso, hermanos? No, no, no. No es nada de fácil eso. Yo batallo con eso, hermanos. Yo batallo con eso. No piense que usted me mira aquí, no, yo también batallo con eso. Se humilló a sí mismo, dice, y luego dice aquí, Filipenses 2:8, dice, haciéndose, dice, obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y no nomás cualquier muerte. ¿Vea? Dijo Lutero, dice, prefiero ser obediente que poder hacer milagros. ¿Cómo la ve? Eso está bueno. Prefiero ser obediente que poder hacer milagros. Ahora, Jesús en estos versículos les hace ver a sus discípulos de lo importante que es obedecer a lo que Él ha dicho. Porque mire el versículo 46, dice, ¿por qué? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora, por un lado, hermanos, es importante, o sea, por un lado, para ser salvo es necesario hacer una confesión verbal declarando que Jesús es el Señor. Amén. Porque ahí dice Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tal vez serás salvo. No, aquí dice serás salvo. Entonces, por ese lado es esencial confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, creer en nuestro corazón. Y podemos decir que la salvación es una combinación de varios aspectos. Hacemos una confesión de fe. Creemos en nuestro corazón. Amén. Hay un arrepentimiento genuino. Experimentamos el nuevo nacimiento. Nos bautizamos en agua, que es necesario bautizarse. Amén. Abandonamos el pecado y vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Entonces miramos que la salvación, todo el paquete, por decirlo así, es una combinación de muchas cosas que nosotros, la parte humana, la responsabilidad tiene que hacer. Ahora, pero por otro lado, no es suficiente hacer una declaración o una confesión verbal diciendo que es el Señor. ¿Sí me explico? O sea, por un lado pero por otro lado no es suficiente. Porque cuando nosotros confesamos, o sea, confesar a Jesús que es el Señor, significa vivir una vida continua, declarando que Jesús es el Señor. Porque si nomás lo decimos verbalmente, pero no vivimos una vida de acuerdo a lo que Cristo dijo, entonces no estamos confesando a Jesús como nuestro Señor. No sé si me explico. Amén. Ahora, en Mateo
So, Mateo 7:21, perdón, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cualquier persona puede declarar, puede expresar palabras diciendo Jesús es el Señor. Usted puede ir a caminar por la calle y hablar con una persona y simplemente repite, di Jesús es el Señor. O sea, todo el mundo puede decir eso. Amén. Podemos inclusive cantar nosotros aquí con voces angelicales, diciendo Jesús es el Señor. Amén. Sí, porque hay gente que tiene unas voces que wow, te llevan hasta el tercer cielo. La música, wow, te llevan allá a la cumbre. Amén. Pero mirando la realidad, que esas cosas, aunque es muy bonito todo eso, pero que esas cosas no impresionan a Dios. Porque si nosotros nos descuidamos y decimos sí Jesús, pero lo hacemos solamente de labios solamente, es algo superficial, son palabras vacías. Amén. El teólogo puritano John Trapp en el siglo XVI dijo lo siguiente, dice, existen aquellos que hablan como ángeles y viven como demonios, que tienen la lengua suave como Jacob, pero las manos ásperas de Saúl. Si no digan amén, digan ouch. Amén. Pero Jesús no solamente dijo que decir Señor, Señor, eso no nos garantiza la entrada al reino de Dios. Jesús se fue a otro nivel. Amén. Jesús se fue a otro nivel. Y si usted lee Mateo 7:22, ahí dice, a otro nivel, dice, también podemos profetizar en el nombre de Jesús. También podemos hacer milagros en el nombre de Jesús. También podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Pero lo más triste, hermanos, y eso acontece hoy en día, que hay iglesias que dan un gran énfasis en los milagros, en las maravillas, en echar fuera demonios y todo eso. Pero lo más espantoso de eso es que en aquel día Jesús va a declarar, dice, nunca os conocí. Fíjense nomás. Fíjense nomás, qué tremendo, ¿no? Ahora, no estamos para Dios todo es posible. ¿Hay milagros hoy en día? Es el mismo Dios. El mismo Dios hace milagros. Pero a veces los milagros que aparentemente se miran, a veces no son realidad. A veces es puro cuento. Porque quieren impresionar los predicadores. Y es puro cuento. Es la realidad, hermanos. Por eso en el reino de Dios no solo es importante hacer una confesión, pero lo más importante es hacer lo que Jesús dice. Amén. Como alguien decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús nos enseña, a hacer lo que Jesús dice. O sea, Jesús nos enseñó a amar. ¿Es fácil amar? No, a veces no es tan fácil como decimos amor, te amo.
pero hay sentimientos, hay emociones, y se acaban los sentimientos, la emoción, ya no siento nada por ti, ya no hay atracción por ti. ¿Y quién le dijo que eso es simplemente sentir? Por eso matrimonios porque ya no hay chispa, ya no hay luna de miel. Se termina la luna de miel, se termina la chispa. Amén. Por eso hay que trabajar, amén. Amar no nomás es sentir algo aquí, no, mucho más. Entonces Jesús nos enseñó a amar, Jesús nos enseñó a tener compasión, Jesús nos enseñó a tener misericordia, Jesús nos enseñó a ser obedientes. Porque Jesús dice, si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y todos hemos citado Santiago 1:22, donde dice que sed, ¿qué? Pero sed hacedores de la palabra y no oidores, engañándonos a vosotros mismos. La versión del día dice, no os contentéis solo con escuchar la palabra. Amén. Porque hay gente que, miren, hoy en día prefieren mejor me quedo en la casa. Allí voy a aprender la radio, allí voy a aprender el internet, y ya con escuchar un sermón de 1 hora ya voy a estar contento. Ya cumplí. ¿Para qué voy allá a la iglesia y el tráfico y luego la gente, el ruido y todo lo demás? Ya cumplí. Amén. No, el Señor quiere que nosotros la obedezcamos, que el Señor quiere que nosotros pongamos por obra su palabra. Ahora, el versículo 47, mire lo que el Señor dice. Dice, todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora, en primer lugar, Dios quiere que vengamos a Él. Amén. No debemos de cerrar la puerta a la gente. Les ponemos muchas, ¿verdad?, reglamentos, y aquí no entran estos y aquí. Escuché de alguien que en la iglesia puso un sign, aquí no queremos pelones, barbudos y bla, y está una lista de cosas. Por favor, siempre y cuando que traigan ropa, porque si viene alguien que sin ropa, pues no lo deja entrar. Amén, los sugieres tienen que hacer algo allí. Pero sí, todos, o sea, Dios quiere que vengamos a Él. Dios quiere tener comunión con el hombre. Dios quiere amistarse con nosotros. Dios quiere que lo conozcamos. Ahí en Isaías 55:3 dice, inclinad vuestro oído, y luego dice, y venid a mí. Venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Amén. Cuando nosotros venimos a Él con un corazón sincero, nuestra alma empieza a vivir. Dios es que nos da vida espiritual. Empezamos a realmente a disfrutar la vida. Empezamos a disfrutar a Dios. Como que un foco de repente se nos prende ahí. O sea, así es algo de la experiencia que uno tiene cuando venimos a Cristo. O sea, como que, ay, ¿qué te pasó a ti? No sé, pero te miras diferente. ¿Algo te pasó? Sí, algo nos pasó. Cristo cambió nuestra vida. Entonces, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Por eso Santiago dice, 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Entonces, cuando nos acercamos a Dios,
nos va bien en la vida. Amén. No estamos diciendo que que el camino va a ser de rosas. No, no, no. Digo que nos va bien en la vida. Amén. Nos va bien en la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios está cercano cuando nosotros lo invocamos. Pedro nos dice, 2:4, dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces Cristo es la piedra viva. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo intercede por nosotros. Cristo es nuestro abogado. Cristo es quien nos reconcilia con Dios. Ahora, Jesús en estos versículos nos presenta a dos hombres que construyen una casa. Entonces, el primer hombre escucha y obedece las palabras de Cristo. Primer hombre escucha y obedece las palabras de Cristo. El segundo hombre también escucha las palabras de Cristo, pero no las hace. Ahora, lo interesante es que los dos edifican una casa. Posiblemente la casa fue hecha del mismo, supongamos, ¿no? Fue hecha del mismo material. Amén. Las dos casas son golpeadas por las tempestades, pero una casa sí resistió la tempestad. ¿Qué pasó con la otra casa? La otra casa se cayó. Amén. Entonces la pregunta es: ¿por qué una casa se mantuvo firme? No se cayó. Bueno, ahí está el versículo 48. Dice: ¿qué hizo este hombre? Este hombre cavó y ahondó. Ahí dice, versículo 48. Dice: al edificar una casa, cavó y ahondó. Es decir, no solamente hizo un hoyo, lo hizo profundo. Amén. Es decir, puso buen fundamento, pero no cualquier fundamento, sino que allí lo puso sobre la roca. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el sentido físico, claro, cualquier casa, los que trabajan en construcción saben que tiene que tener buen fundamento. Amén. Porque si un contratista viene y le hace una casa sin fundamento, pues que Dios lo ayude. Saben ellos, amén, porque sabe cuál va a ser el resultado. Van a venir los vientos, las tempestades y se la va a llevar. Habrá grandes pérdidas. Ahora, en el sentido espiritual, nuestra casa espiritual o nuestra fe tiene que tener fundamento. Amén. Porque el cristianismo o la fe que nosotros tenemos, abrazamos, nuestra fe no está basada en las ideologías de los hombres. Amén. Esa no es nuestra fe, no está basada en una constitución, en reglamentos. Amén. No es un conjunto de reglas que nosotros abrazamos. Nuestra creencia no está basada en que 12 hombres inventaron ahí en el primer siglo. No tenemos una fe ciega. Nuestra fe no es una emoción, no es un sentimiento, no es una experiencia que se vive, porque hay gente que nomás está buscando en las iglesias una experiencia, tener una experiencia. Van a un retiro o aún lo llaman encuentros a tener una experiencia.
y esto me pasó, y esto me pasó. Y ya a su tiempo, pues ya, se olvida todo eso. Amén. Nuestra fe no está fundada en ceremonias religiosas que uno hace cada domingo. La fe que nosotros tenemos tiene fundamento. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuestro fundamento está en Cristo y sus apóstoles. Ahí nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la razón, el por qué el cristianismo se ha mantenido en pie por los últimos 2000 años es porque el cristianismo, nuestra fe, está fundada en Cristo. Porque a través de toda la historia, la fe cristiana ha sido atacada. Muchos hombres han tratado de desmentir la muerte y la resurrección de Cristo. Hombres ateos y filósofos han atacado la fe, la Biblia. Amén. A través de los años. El filósofo, han escuchado, el filósofo francés Voltaire dijo, en el siglo XVII, dice que la Biblia es un libro desacreditado y que además, él dijo, el cristianismo sería borrado de su existencia. Y pues decimos, señor Voltaire, que está en la tumba, estamos en el siglo XXI y la Biblia continúa transformando corazones. Y él está en la tumba. La Biblia sigue transformando corazones en todo el mundo. Las puertas del infierno, dijo Cristo, no van a prevalecer. Alabado sea el nombre del Señor. Las puertas del infierno no han podido destruir la fe que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuevamente, ¿por qué? Porque tiene fundamento. Tenemos fundamento. El fundamento es Cristo. Cristo es la piedra angular. Y ¿sabía usted que aquí en Estados Unidos, solamente aquí en Estados Unidos, las estadísticas dicen que miles de iglesias, no estoy hablando de miles de iglesias se cierran aquí cada año en este país. Cierran sus puertas o dejan de existir. ¿Y sabía usted que el promedio de miembros de las iglesias en Estados Unidos son 75 miembros? El promedio. Interesante, ¿no? Pero, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué las iglesias locales dejan de existir? ¿Por qué se mueren? Y podemos mencionar varias razones, ¿no? Pero yo creo que la razón, yo diría que la razón principal es de que no hay fundamento. A ver, la iglesia local quizás no hay un buen, carecen de fundamento. ¿Por qué muchos cristianos son arrastrados por las falsas doctrinas? No tienen fundamento. No tienen fundamentos bíblicos. Amén. Por eso nosotros los cristianos no debemos de depender o alimentarnos de las frases que son dichas, porque en las redes sociales siempre ponen frases, ¿no? Frases de cristianismo. Y hay cristianos que ese es su alimento, ¿no? Las frases, lo que aquí dijo esto y esto otro. No. Esas frases o esas expresiones nomás nos emocionan por un momento, hermanos. Y mira lo que dice esto, cierto, y luego ponemos ahí el comentario,
cierto. Amén. No, hermanos, hay frases, hay dichos que a veces nomás solo nos alborotan, hermanos. Y hay cristianos que brincan, se van de un concierto cristiano a otro concierto. Amén. Que solamente están siendo alterados, quizás sus emociones, pero carecen de fundamento. Hace algunos años le pregunté a una persona en un compañero de trabajo: ¿y dónde te congregas? No, pues mi esposa y yo vamos de iglesia en iglesia, andamos en eventos, en conciertos y ¿no tienes una iglesia local? No, hermano, es necesario, por eso es necesario ser miembro de una congregación local. Hay pastores, hay ministros, se predica la palabra de Dios, hay dirección, hermanos. Por eso Pablo a los Efesios dice, Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas. Es decir, un niño fluctuante es uno que es movido fácilmente por cualquier viento de doctrina. Amén. Conozco a un pastor evangélico, bueno, no lo conozco personalmente, pero lo escuché en las redes sociales y él, después de ser evangélico, ahora se hizo judaizante. Se hizo judaizante. ¿Y qué es un judaizante? Bueno, es uno que no es judío. No es judío de nacimiento, pero que de repente empieza a practicar y promover costumbres y creencias judías que son parte de la salvación, o como parte de la salvación. De tal manera que este pastor evangélico se circuncidó. Y ahora él está diciendo que todos aquellos que ministran en su iglesia tienen que hacer lo mismo como él lo hizo. Y este es un ejemplo, hermanos, ese es un engaño, hermanos. Ese es un engaño total, y realmente pues no hay fundamento allí. Y la iglesia, por el hecho de que no escudriña las escrituras, pues fácilmente son engañados. Amén, hermanos. Pedro nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, las enseñanzas fundamentales de nuestra fe producen en nosotros una fuerza, una firmeza espiritual. Amén. No podemos dejar de enfatizar lo importante que es los fundamentos bíblicos. Por eso los invitamos los jueves. Estamos todo este año tratando este curso de fundamentos de la fe cristiana, porque queremos que los miembros sepan lo que creen, conozcan estos principios, que estudien la Biblia, que escudriñen la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay gente que dice: pues ya, no te metas con doctrina. Hay iglesias que han llegado a esos extremos. Dicen: no hables de doctrina, porque lo que hace la doctrina divide. Por eso no hablemos de doctrina, porque divide. Es lo que Cristo vino. Alabado sea el nombre del Señor. Las tinieblas de la luz hace una división. Bendito sea su nombre. Verso 48 dice: y cuando vino, dice, una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
Dice, pero no la pudo mover. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Bendito sea su nombre. Entonces, no solamente nosotros los cristianos vamos a ser golpeados por los falsos vientos de doctrinas, amén, pero también somos golpeados por las diversas pruebas que vienen contra nosotros. Tenemos las falsas doctrinas que nos golpean y tenemos también las pruebas que nos vienen, tribulaciones, angustias, enfermedades, amén, que continuamente, por eso aquellos que están a punto de ser bautizados, estamos aquí advirtiendo que no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, va a ser golpeado, va a ser atribulado, pero Cristo estará con usted todos los días. Muchos han visto la película del progreso del peregrino, amén. Esa película clásica donde la meta ¿cuál era la meta del peregrino? Era llegar al lugar celestial. Amén. Su meta del peregrino era llegar al lugar celestial. Pero para llegar al lugar celestial tuvo muchos obstáculos. Muchos obstáculos. Y finalmente llegó a ese lugar celestial. Y los que tienen fundamento, los que tienen fe, están firmes en su fe, Dios promete protegerlos. Salmo 62:2 dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Por eso, hermanos, nuevamente enfatizando, nosotros debemos construir nuestra vida en el Evangelio, en la sana doctrina, en la palabra de Dios. No solamente eso, sino también nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, que nuestro matrimonio esté fundado en Cristo. Jóvenes que se van a casar, que busquen a Cristo, que ese sea su fundamento. El himno titulado La Roca Sólida dice: el fundamento de mi fe es Jesucristo Salvador, el justo por mi mal murió, su sangre dio a mi favor. Si olas altas dan temor, sin verlo tengo fe en Dios. Su gracia ancla fuerte es en tempestad, cuidándonos, es Cristo roca firme y fiel, segura peña tengo en Él. Amén. Ahora, pero aquí está la advertencia para aquellos que solamente oyen las palabras de Cristo, pero no las hacen. Son oyentes, pero no son hacedores. ¿Les gusta el ambiente? Oh, yo escuché a aquella señora que viene y dice: oh, qué bonitos cantos, me gustan los cantos, me gusta los cantos. Sí, están muy bonitos, hermanos, pero no quieren hacer un compromiso. Amén. No quieren hacer un compromiso porque saben lo que cuesta. Pero sí le gusta el ambiente bonito, todo, que todos se amen, que todos se saluden. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso ahí el versículo 49, ahí está la advertencia: más el que no oyó y no hizo es semejante, y aquí dice que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y dice, y luego cayó y fue grande la ruina. Ahora, sin tratar de sobre espiritualizar el texto, porque a veces somos culpables de espiritual cualquier texto, que miramos algo histórico, algo que aconteció, y luego le damos ahí algo, le damos un barniz espiritual. Amén. Y hay que tener mucho cuidado, porque yo he visto mucho de eso.
le damos un barniz espiritual, pero sin tratar. Podemos decir que el cristianismo que edifica su fe en la tierra o en la arena sin fundamento, aquel cristiano que edifica su fe en la arena o sin fundamento, es aquel cristiano que está edificando su vida simplemente en los mandamientos de los hombres, en las emociones, en las experiencias. Su vida no es más bien, su vida es superficial. No hay fundamento. No está interesado en temas doctrinales. No estudia la Biblia. O simplemente busca predicadores que lo hacen sentir bien. Oh, este me gusta, este me hace sentir muy bien, este predicador. Es mi favorito predicador. No, aquel no, porque siempre me habla en contra de lo que me gusta. Ese no. Sí, le gusta lo positivo del evangelio. Pero ya cuando empiezan a hablar de lo negativo, ahí ya no. Ahí ya no, dice. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y son como la parábola. Solamente aquí el Señor nos está advirtiendo, hermanos. Nos está advirtiendo. Y son como la parábola del sembrador. Dice que parte de la semilla cae en los pedregales. Amén. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Ha conocido a alguien así? Que viene y wow, y uno dice, wow, qué tremendo. Pero algunos son de corta duración. No permanece. Viene cualquier prueba ahí y vamos, el viento se lo lleva. Lo corrieron del trabajo y pues me dijeron que Dios me iba a bendecir y que me iba a cuidar. Y mira, me corrieron del trabajo. Allá con tu cristianismo, dice. ¿Ha escuchado a alguien así? Sí. Y pues Dios no me sanó mi mamá estaba enferma y me dijeron que le iban a sanar. Vino y la declararon sana y nada pasó. Ahí nos vemos. No le enseñaron bien. No le enseñaron bien la Biblia. Ese es el gran problema, hermanos. Amén. Entonces, este es un cristiano que en la vida presente, cuando vienen las tempestades, no va a resistir. Se desvía del camino, abandona la fe, deja la iglesia. Pero miren, aquí está lo más espantoso, y ya termino con esto. Lo más espantoso es que en el día del juicio será grande la ruina. Amén. Esa casa que no tenía fundamento fue grande la ruina. Entonces, si nosotros no tenemos, entonces va a ser grande la ruina. Quizás tuvo conocimiento de Dios, disfrutó de la casa de Dios, pero era superficial. Y la parábola del siervo infiel dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, como muchos la conocen, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibió muchos azotes. Entonces, hermanos, de pie, por favor, hay que tener buen fundamento. Hay que continuar, no nos cansemos de escudriñar la palabra de Dios. Continuemos firmes en la fe de Cristo. Amén, oremos.